Lo que más quiero en la vida es estar con mi familia. Y no quiero en el futuro, sino ya. Estamos de vuelta, estimados, y hemos hablado de los niños, hemos hablado de las situaciones que atraviesan, pero vamos a venir a las situaciones que atraviesan los niños migrantes en Argentina. Ustedes recordarán que lo que fue el año 2018, 2019 particularmente, había muchos niños, sobre todo de la migración venezolana, que estaban llegando a Argentina, y como en Venezuela se estaba negando el derecho a la identificación y no estábamos obteniendo para los niños documentos de identidad, cédulas o pasaportes, la gente se venía con la partida de nacimiento, simple o apostillada, pero la partida de nacimiento no es un documento que acredita identidad, por el contrario, lo que acredita, o no por el contrario, digamos que lo que acredita la partida de nacimiento es el vínculo filiatorio. Bueno, para resolver la entrada de estos niños con sus familias a la Argentina, la disposición 520 permitió que los niños pudiesen entrar, pero que no permitió, no solucionó el tema de la radicación, y muchos de estos niños tuvieron que irse por vía refugio. Bueno, esta situación quedó y la heredó el gobierno actual, y muy recientemente hubo otra disposición, y esta disposición permite la radicación de los chicos, permite obtener el DNI, pero lo permite por un término de 24 meses. Y esto técnicamente es como estirar un poco el problema. Nosotros quisiéramos comprender por qué no se soluciona, o cuáles serán los posibles criterios que apliquen para que esta medida tenga un lapso de temporalidad de esa manera. Para interpretar esta disposición y en el contexto que se está dando, le hemos invitado a la doctora Silvana, que ya ustedes conocen porque nos ha acompañado y es recurrente en el programa. Gracias a Dios que contamos con expertas como ella, que nos pueden comentar y nos pueden interpretar las figuras legales que salen en torno a la migración. Con la doctora Silvana Vegala respecto a la disposición que concede la residencia temporaria para los niños migrantes venezolanos. Silvana, queríamos escuchar tu comentario respecto a esta nueva disposición que concede con esta temporalidad de 24 meses la residencia a los niños migrantes venezolanos en territorio argentino. Sí, León, hay algunas cuestiones que hay que aclarar, pero primero me quería referir para no empezar por las partes negativas, empezar por lo positivo, ¿no? Uno le dio la bienvenida a esta disposición porque era necesaria, sí era necesaria para los niños venezolanos, sobre todo para poder obtener con alguna o sea, para tener la posibilidad de obtener, ¿sí? Porque la disposición no concede la regularidad, ya lo vemos enseguida, pero sí da una posibilidad, remueve un obstáculo que era imposible de mover por otros medios, ¿no? Si el Estado no hacía esto, la situación de los niños que, como vos decías, no contaban con un pasaporte, con un documento de viaje, un documento que acredite identidad válido, no podían regularizar. Sí, las flexibilizaciones que había hecho la Dirección Nacional de Migraciones en el año 2019 tenían que ver, ¿no?, con los documentos vencidos, con la posibilidad de iniciar los trámites sin tener el certificado de antecedentes penales, pero el tema de los niños seguía allí. Como bien vos dijiste en tu introducción, se les permitió ingresar con la partida de nacimiento, iniciar el trámite de la residencia a los que tenían menos de 9 años, pero el resto de los niños, que bien sabemos, ¿no?, que la categoría niño, niña y adolescente es hasta los 18 años, esta otra franja, este grupo de niños que, de acuerdo a los números que ha mencionado el Estado, van entre los 6.000 y los 3.000, es decir, un número bastante difícil de precisar, ¿no? Sobre todo por eso, porque la mayoría de ellos está en situación de irregularidad. Como te decía, la bienvenida se le dio por esto, porque había una necesidad sentida, una necesidad planteada
de reiteradas formas al Estado argentino por las distintas organizaciones de venezolanos o de las organizaciones como la que yo pertenezco que acompañan, ¿no?, en la efectivización de los derechos a las personas migrantes. Era claro que algo había que hacer, o al menos era claro que era necesario hacer algo. Bueno, el Estado lo asumió y dictó esta medida que simplifica el proceso de regularización para los niños y niñas venezolanos, que decíamos, estos que no tienen un documento que acredite identidad, ¿sí? Y el otro motivo por el cual uno le dio la bienvenida a esta medida, porque creo no equivocarme en decir que es la primera medida en el que el Estado argentino puso por encima del orden migratorio el interés superior del niño. Y si bien el compromiso el Estado lo había asumido, bueno, desde la firma del Tratado Internacional de los Derechos, de la Convención, Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, había asumido ese compromiso de poner por encima de todo el interés de los niños y niñas. En el orden migratorio no había ninguna norma que tuviera una mirada diferencial en torno a las niñas migrantes. Y esta medida lo tiene de manera explícita desde sus considerandos hasta su motivación, ¿no? En realidad expresamente lo dice, ¿no? Se pone por encima del orden migratorio y las disposiciones en migraciones el interés superior del niño. Y en ese sentido me parece que este indicador es mucho más importante quizás que las consecuencias en cuanto a la facilitación de la regularización de la residencia. Esto, digamos, es la bienvenida. El otro comentario que a mí me surgió cuando leí la norma, los considerando, porque si uno lee los artículos de la norma es muy sencilla, es muy de procedimiento, ¿no? Dice, bueno, a ver, los niños venezolanos que no tienen un documento que acredite identidad pueden iniciar, pone un plazo temporal, ¿no? Son 60 días corridos. Eso es raro también, porque las normas administrativas generalmente los plazos se cuentan en días hábiles, no en días corridos. Pero bueno, acá dice 60 días corridos a partir de la disposición. Entonces van a poder regularizar, iniciar el trámite de regularización presentando la partida de nacimiento, ¿no? Aunque no esté apostillada, lo cual significa, como te decía, remover un obstáculo que impedía iniciar los procesos de regularización documentaria de los niños y niñas migrantes. El cuidado que a mí se me habilita a partir de la presentación, sobre todo que ha hecho el Estado de la norma, es la parte que te decía que tiene menos luz, ¿no? Porque si uno lee los considerandos y escucha sobre todo al ministro del Interior, ¿no?, que es el ministerio del cual depende el órgano de aplicación de la ley de migraciones, dice que la importancia de la norma radica en que a partir de ahora los niños y niñas y adolescentes venezolanos van a tener acceso a los derechos, ¿no? Y ahí es donde a uno se le eriza un poco la piel, en el sentido de que el Estado argentino sigue relacionando el acceso a derechos a la regularidad de la residencia. Y eso contradice no solamente el espíritu original de la ley 2571, que es la ley de migraciones en Argentina, sino contradice lo que ellos por otro lado afirman, que es que la política migratoria en Argentina está guiada por la perspectiva de los derechos humanos. Si tenemos una política migratoria guiada por la perspectiva de los derechos humanos, hay que separar la idea de titularidad y ejercicio de derechos de la regularidad documentaria. Entonces, esto que dice el ministro del Interior, ¿no?, que ahora los niños venezolanos van a tener acceso a
a derechos. Quería encontrar la cita para no hacerle decir al ministro cosas que no dijo, pero no la tengo aquí. A ver, dice, posibilidad así de ejercicio de sus derechos. Van a acceder al DNI y posibilitando así el ejercicio de sus derechos. Esto no debería ser así. Esta relación no hay que reforzarla, y no hay que reforzarla a partir de con esta afirmación, ¿no? Describir lo beneficioso de una medida como la que dictó la Dirección Nacional de Migraciones. Sí. ¿Por qué? Porque como esta misma medida lo muestra, estas posibilidades se crean a partir de la discrecionalidad del Estado. Es decir, claro, como te decía, hasta el día 7 de julio los niños venezolanos no podían regularizar su residencia. A partir de que el Estado, sí, con voluntad política, crea una medida, los niños pueden acceder al DNI. Entonces, esa es una acción discrecional del Estado, y uno no puede relacionar el acceso a derechos fundamentales a un acto del Estado. Los derechos fundamentales son previos a cualquier acto del Estado. Sí. Entonces, esa fue la parte que a mí me molesta, y porque también construye, ¿no?, imaginarios en los extranjeros y en los nacionales de esta relación que es la que hay que destruir entre regularidad migratoria y acceso a derechos, ¿no? Los derechos los migrantes los tienen, cualquiera sea su situación de residencia. Es cierto que el facilitar los procesos de regularización siempre son bienvenidos. Lo que no hay que reforzar a partir de estas medidas que fomentan la regularidad y facilitan la regularidad migratoria es la relación que tienen o la instrumentalidad que tienen con relación a la titularidad y al acceso a derechos. Claro, Silvana, pero fíjate una cosa, desde mi experiencia y de muchas personas que hemos atendido, ¿no? Si bien es cierto, los derechos están, el tema de ser un sujeto activo del derecho, de poder activar, se ve muy interrumpido, o bien porque en muchas instituciones y muchas personas no lo conocen de esa manera, o no tienen conocimiento cómo es, o bien porque hay muchas opciones que necesitamos para la vida llana y práctica, y que está supeditada al ser titular de un documento de identidad. Y esta es una situación bien difícil. Yo entiendo muy bien que está establecido en los derechos humanos y que esto no debería estar pasando, pero la verdad es que pasa, y es una situación muy, muy, muy amarga. Pero además voy a juntar esto que tú dices, que te produce incomodidad, y que dice que bueno, que ahora se pueden activar los derechos, pero a su vez los pueden activar por un lapso predeterminado, y eso es lo que a mí me hace ruido. Primero, si sabemos que no tienen acceso a algunos derechos, aunque estén establecidos en el ejercicio, no tienen acceso a esos derechos, entonces ¿por qué establecerlos por lapsos determinados? ¿Cuáles serían los criterios válidos para eso? A ver, el tema, a lo mejor yo no fui clara. Yo entiendo, y como te digo, 20 años hace que trabajo en esto, y sé la instrumentalidad que tiene el DNI. Por eso la bienvenida. A mí lo que me molesta no es las cuestiones efectivas, sino que se siga reforzando el discurso y que la política pública migratoria argentina se maneje discursivamente con esta relación. En ese sentido, claro, es la molestia. Esto sí, que vos decís de la temporalidad, corrigiendo un poco lo que decías al principio, que la disposición concede temporalmente la regularidad de la residencia. No, la disposición lo que hace es remover un obstáculo importante para iniciar el trámite de regularización de la residencia. Es decir, el trámite hay que hacerlo en migraciones, juntar los otros documentos que se exigen para la categoría nacionalidad y regularizar la residencia. Si se hace con un grupo familiar,
Si se hace el trámite del niño solo, hay que pagar la tasa. Claro. Es decir, hay que hacer el trámite. Después de que uno hace el trámite, se obtiene una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que otorga una residencia temporal. A eso es a lo que vos te referías recién. Sí. Es decir, van a tener una residencia temporal por 2 años, como la que tendría cualquier persona que viene a la Argentina y no entra dentro de las condiciones de residencia permanente. Uh-huh. El tema es que a los niños y niñas venezolanos con este beneficio solo se les va a dar residencia temporal. Aunque pudiesen obtener una residencia permanente, no les van a dar una residencia permanente. Cuando quieran obtener una residencia permanente, ya sea porque entran en alguna de las categorías que prevé el artículo 23 de la Ley de Migraciones, es decir, ser hijo de un argentino, ser padre de un argentino o de alguien radicado de manera permanente, ahí ya la excepción que plantea la disposición no se va a aplicar. Tiene que presentar un documento que acredite identidad. O dentro de 2 años, cuando quiera cambiar de categoría, es decir, cambiar de la categoría de residencia temporal que van a tener a una residencia permanente, que la Ley de Migraciones habilita, ¿no?, a quien ha tenido una residencia temporal, poder solicitar la residencia permanente, ahí ya esta excepción que plantea la disposición no se va a mantener. Es decir, para ese cambio de categoría, para la residencia permanente, van a necesitar un documento que acredite identidad. Ese problema, o sea, es cierto esto que vos decís, va a resolverse, van a tener un documento de identidad que va a durar 2 años. Sí. Y bueno, y dentro de 2 años veremos, quizás salga otra norma como esta, o quizás, ojalá en Venezuela las cosas cambien y puedan obtener documentos que acrediten la identidad y ir por otro camino. Es una solución no permanente, una solución temporal para la situación de estos niños. Y como decíamos, se remueve un obstáculo, ¿sí? El trámite de residencia hay que hacerlo, y se va a obtener un DNI, que como vos decías, sí que cambia las cosas, el tener o no tener un DNI, sobre todo cuando uno se tiene que vincular con las distintas burocracias del Estado, o para acceder a distintos beneficios o derechos en los cuales el Estado, de manera equivocada, exige, ¿no?, la regularidad de la residencia a los extranjeros para acceder. Lo que decía que me molestaba a mí es reforzar esa relación, ¿no?, entre acceso a derechos y regularidad de la residencia. Sabemos que de hecho así pasa, así sucede, pero cuando se refuerzan con medidas y con discurso esa relación, se hace más difícil de construir, se fijan, de crear. Claro, se fijan y se hace más difícil pensar en una ciudadanía más allá de la nacionalidad. Claro. En una igualación de condición de ciudadanos, sea uno argentino, uruguayo, venezolano o chileno, ¿no? Si no vive en el territorio argentino, si no participa de la comunidad, de lo que construimos la realidad de este territorio y de la Argentina, debemos tener todos los mismos derechos, aunque hayamos nacido en otros lugares, ¿no? Esa es la idea o la postura ideológica, utópica y que nos debe movilizar, y hacia la que me parece que apunta la idea de derechos humanos, ¿no? Los derechos basados en la humanidad, no en la nacionalidad de las personas. Silvana, Aún cuando se hacen estas cosas bien, reforzarlos con estos otros, reforzar esta idea con los discursos, es lo que uno dice, pucha, a ver, hagamos todo bien. Sí, bueno, el tema de la disposición era de nuestra conversación, pero ahorita que haces mención a esto de una ciudadanía, de otras características, ciudadanía ampliada, pudiese ser, políticamente en estos momentos tiene espacio la concepción de la ciudadanía ampliada en Latinoamérica.
tiene espacio, y el Mercosur fue uno de sus propósitos, tuvo que ver con eso, ¿no? La libre circulación de las personas. Lo que pasa es que el Mercosur no llegó a ser un espacio común, pasó a ser una unión, llegó a ser solamente una unión aduanera, donde lo único que circulaba libremente eran las mercancías, ¿no? No se avanzó. Hubo un tratado en el Mercosur que facilitó un poco la movilidad dentro del territorio, el tema, ¿no?, de la acreditación de la identidad con solo el documento del país de origen, pero no se reforzaron esas medidas y tampoco se avanzó en la construcción de la idea de ciudadanía Mercosur. No se sigue hablando de venezolanos, peruanos, aun cuando se le da, a partir de la ley 25871, una de las consecuencias más claras que tuvo la ley fue casualmente el trato diferente que se le dio a los ciudadanos de los países del Mercosur. Sí, pero bueno, digamos, se le facilitó algunas cuestiones, pero no hay identidad. O sea, en Argentina sigue siendo importante la nacionalidad, sí, ya sea para facilitar las cosas o para mirar de manera diferencial algunas circunstancias, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, que no es para todos los niños, niñas y adolescentes, sino para los niños y niñas y adolescentes venezolanos. Venezolanos, sí. Si viene un niño brasilero con su partida de nacimiento, no puede regularizar la residencia, aun cuando su situación de vulnerabilidad sea exactamente asimilable, semejante, o el tema el interés superior del niño tenga la misma validez para un niño brasilero que para un niño venezolano. Sin embargo, la norma está pensada solo para los venezolanos. Claro. La verdad que este tema de la ciudadanía nos da para otro programa en donde también vamos seguramente a invitarte, si nos permites contar con tu presencia. Cuando quieras. Sí, te agradecemos mucho la compañía, como siempre, Silvana, y bueno, encantado de oírte siempre. Bueno, gracias. No, en realidad yo les doy las gracias por tenerme en cuenta y darme la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, León. Gracias, Silvana. Era la doctora Silvana Vegala, es una académica, investigadora y trabajadora de los derechos humanos. A nosotros mismos de Arepa Viva nos ha apoyado un montón con el tema de la interpretación y la elaboración de documentos para favorecer a los migrantes que vienen vulnerados por sus derechos. Bueno, es todo un tema importante, esto de la disposición que concede la residencia temporaria. Como decía ella, no lo resuelve, solamente remueve un obstáculo, y este obstáculo es que los pequeños puedan obtener un DNI, y sin embargo es un DNI que les va a durar un lapso de 24 meses. Después de estos 24 meses lo que va a ocurrir es que las personas tienen que, para hacer un cambio de estatus, es decir, tener un documento de identidad permanente, poderse quedar y establecer en suelo argentino con la identidad para ejercer todos sus derechos ciudadanos, lo que ocurre es que esta persona tiene que buscar un documento de identidad de su país de origen. Y el país de origen en este caso es Venezuela, donde, como le decíamos al principio, habían derechos negados, y uno de ellos es el derecho a la identidad. Bueno, la verdad que nosotros esperamos que esto pueda cambiar, y nos llama mucho la atención esta lectura que hace la doctora entre líneas del discurso del ministro, o del director de migración, no recuerdo a quién, del ministro se refirió al ministro, que decía que ahora los chicos van a poder tener acceso a derechos a partir de la obtención del DNI, y decía la doctora Vegala, bueno, la verdad que en el contexto de los derechos humanos, las personas tienen derechos. Más allá de tener un DNI que les acredite identidad de un país, las personas tienen derecho. Y me gusta quedarme con ese concepto, porque las personas tendrían que ser tomadas como sujetos de derechos en cualquier lugar del mundo, indiferentemente y más allá del documento de identidad nacional que tengan. Bueno, con esto nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.